que la historia del Chapo Guzmán terminó el día que lo metieron en el ADX Florence de Colorado a cumplir cadena perpetua bajo tierra. Piensas en su captura, en el helicóptero, en aquella sentencia de Nueva York, y asumes que ahí se cerró el capítulo de la familia más poderosa del cartel de Sinaloa. Pero el Chapo dejó al menos 10 hijos reconocidos, repartidos en 3 matrimonios y varias relaciones documentadas. Y lo que ha pasado con ellos en los últimos 3 años cambia por completo el mapa del crimen organizado mexicano. Esta es la historia de cómo viven hoy los hijos del Chapo Guzmán. Y la última de las 7 que vas a escuchar te va a dejar pensando. Porque uno de ellos no está prófugo, ni en cadena perpetua, ni eliminado. Uno está bajo protección del gobierno estadounidense después de haber traicionado al hombre más intocable del cartel. Su historia cierra este video y explica por qué el imperio del Chapo hoy se está desmoronando desde dentro. Edgar Guzmán López, el primogénito perdido. Era el hijo mayor reconocido del segundo matrimonio. Era, según los expedientes judiciales de Estados Unidos, el llamado a heredar la silla operativa del padre, y fue también el primero en caer. Edgar Guzmán López nació en mayo de 1986, hijo de Joaquín Guzmán Loera y de Griselda López Pérez, la segunda esposa del Chapo. Creció en Culiacán, entre escuelas privadas y propiedades blindadas, criado para el rol que su padre estaba diseñando alrededor suyo. Estudiaba administración en una universidad local cuando ya las autoridades estadounidenses lo tenían fichado como operador joven de la organización. La noche del 8 de mayo de 2008, Edgar se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial llamado City Club, en el desarrollo urbano Tres Ríos de Culiacán, una de las zonas más exclusivas de la capital sinaloense. Lo acompañaban su primo César Ariel Loera y Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, la operadora financiera del cartel apodada La Emperatriz. Eran las 9 de la noche cuando un comando armado abrió fuego a quemarropa contra los 3 jóvenes. Más de 500 disparos de fusil AK-47 atravesaron el aire de Culiacán en menos de 3 minutos, según las crónicas policiales. Los testigos describieron también un impacto de bazooka contra el muro del estacionamiento. La policía no se acercó al lugar hasta que todo terminó. Las primeras versiones atribuyeron el ataque a un comando de los hermanos Beltrán Leiva, que en aquel momento mantenían una guerra abierta contra el cartel de Sinaloa. Pero 17 años después, la versión cambió de raíz. Según los documentos que Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, entregó a la justicia estadounidense y que sirvieron de base para el libro El traidor de Anabel Hernández, el ataque no fue obra de un cartel enemigo. Fue un error fatal cometido por sicarios del propio cartel de Sinaloa, que iban buscando a hombres de los Beltrán Leiva en aquel mismo centro comercial y confundieron al hijo del jefe con los rivales que iban a ejecutar. Lo eliminó su propia organización por equivocación. El destino más terrible para cualquier heredero. Cuando el Chapo recibió la confesión de lo ocurrido, según relatos cercanos recogidos por la prensa mexicana, lloró sin parar. Habría dicho una sola frase que quedó registrada por quienes estaban presentes en aquel cuarto. Se me fue la vida con él. 2 días después, el 10 de mayo de 2008, Día de las Madres en México, Culiacán amaneció sin una sola flor a la venta. El Chapo había mandado comprar las 50,000 rosas disponibles en toda la ciudad entera para el funeral de su hijo. Ninguna madre sinaloense recibió rosas aquel año. El gesto excesivo, devastador, inolvidable, generó un corrido del cantante Lupillo Rivera titulado 50,000 rosas, que todavía suena en las calles de Sinaloa cada mayo. Después de la muerte de Edgar, según un documento de acusación federal estadounidense, sus hermanos Ovidio y Joaquín heredaron directamente una gran parte de las ganancias del negocio familiar y comenzaron a invertir cantidades masivas en la compra de hierba en México y polvo blanco en Colombia. También empezaron a importar precursores químicos desde Argentina y a supervisar la construcción de laboratorios de sustancias sintéticas en Sinaloa. La muerte del primogénito no solo devastó emocionalmente al Chapo, sino que aceleró una sucesión operativa que probablemente habría tardado años en producirse. De la noche a la mañana, los hermanos menores pasaron de ser herederos en espera a jefes en funciones. En el lugar exacto donde Edgar fue eliminado, frente al estacionamiento del City Club, la familia levantó un cenotafio funerario con una enorme cruz de mármol que cada año aparece adornado con flores frescas, cervezas, jarrones y velas encendidas.
Cada 8 de mayo, aniversario de su muerte, y cada 31 de mayo, fecha de su cumpleaños, aparecen enormes arreglos florales con las letras E y G hechas de rosas rojas. También el 2 de noviembre, en Día de Muertos y en Navidad. En enero de 2025, ese monumento fue atacado con un artefacto explosivo que dañó gravemente su estructura y destruyó un coche Sentra azul abandonado junto al sitio. El símbolo del primogénito caído sigue siendo un objetivo dentro de la guerra civil del cartel, casi 2 décadas después de su muerte. Y Edgar dejó además una hija, Frida Sofía Guzmán Muñoz, nacida en 2005, la única nieta conocida del Chapo, que hoy ha ganado notoriedad propia a través de redes sociales. A veces los herederos no caen por enemigos externos, caen por la propia mano que los crió. Si Edgar fue la pérdida más sonora del clan familiar, el siguiente hijo es la pieza más invisible del tablero completo. El nombre que casi nadie pronuncia. César Guzmán Salazar, el hijo invisible. De los 4 hijos que el Chapo tuvo con su primera esposa, María Alejandrina Salazar Hernández, César es el menos conocido de todos y probablemente el más deliberadamente protegido. No aparece en operativos espectaculares, no firma comunicados criminales, no figura en las listas de los más buscados por la DEA. La OFAC no lo ha incluido en sus sanciones públicas. Las autoridades mexicanas no le siguen el rastro activamente. Es, dentro de la familia más vigilada de México, el único hijo del que prácticamente no se sabe nada. Lo poco que se conoce apunta a una actividad empresarial legal. César aparece como accionista junto a su hermana Alejandrina Giselle en una empresa de Guadalajara llamada Giselle Artículos Escolares y de Oficina y en otra llamada Servicios Especializados en Vacunación. Una vida administrativa, papeles en regla, ninguna orden de captura abierta. Mientras 2 de sus hermanos lideran un cartel y 2 están encerrados en cortes federales de Estados Unidos, César firma facturas y deposita impuestos. Las autoridades estadounidenses lo conocen, pero nunca lo han incluido entre los chapitos. La hipótesis más extendida es que César fue deliberadamente apartado del negocio por decisión paterna. El Chapo, que vio caer a su primogénito por error, podría haber decidido que al menos uno de sus hijos se mantuviera fuera del fuego cruzado. Sea como fuere, hoy sigue vivo, sigue libre y sigue siendo el único hijo del capo del que un buscador de internet devuelve apenas un puñado de menciones. Algunas veces el privilegio mayor dentro de una dinastía criminal es no ser noticia. Si César es el silencio dentro de la familia, su hermana Alejandrina representa exactamente lo contrario, la cara pública del apellido Guzmán convertida en marca registrada. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, la heredera de la marca. Es la primogénita reconocida del Chapo y la única hija del primer matrimonio que se mueve abiertamente en el espacio público mexicano sin esconderse detrás de un alias ni de una identidad falsa. Nació de la unión del capo con María Alejandrina Salazar Hernández, su primera esposa. Alejandrina es diseñadora de moda y empresaria, dueña registrada de la marca de ropa El Chapo 701, una línea de vestuario, calzado y sombrería que comercializa abiertamente el apodo de su padre con licencia oficial del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. El número 701 hace referencia al puesto que el Chapo ocupó en 2009 en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en $1,000 millones. Su hija convirtió esa cifra en logotipo registrado. La marca distribuye sudaderas, gorras y accesorios con la silueta del capo, y durante la pandemia de 2020 lanzó una campaña en Guadalajara, entregando despensas a personas mayores con el logo impreso en cada paquete. Pero el episodio que disparó a Alejandrina Giselle al estrellato mediático internacional fue su boda. El 25 de enero de 2020 contrajo matrimonio con Edgar Cázares en la Catedral Metropolitana de Culiacán, capital de Sinaloa. El novio era sobrino directo de Blanca Margarita Cázares Salazar, la emperatriz del narco, señalada por el gobierno de Estados Unidos como presunta operadora financiera del propio Mayo Zambada durante décadas de actividad conjunta. Un matrimonio que blindaba 2 linajes del cartel de Sinaloa en una sola ceremonia religiosa. La misa fue a puerta cerrada. Hombres armados del cartel acordonaron el templo con cinta amarilla como si fuera una escena del crimen al revés. Los invitados llegaron en camionetas blindadas y vehículos de alta gama con cristales tintados. Cantó en la fiesta Julián Álvarez, uno de los artistas más populares del regional mexicano. Cantó también el grupo Calibre 50.
Hubo fuegos artificiales sobre el cielo de Culiacán que los vecinos confundieron inicialmente con disparos de arma de fuego. Se presume que entre los asistentes estuvo Ovidio Guzmán López, medio hermano de la novia, apenas 3 meses después del primer culiacanazo que había paralizado esa misma ciudad con 4 horas de guerra urbana. Antes de la boda, en 2012, Alejandrina había sido detenida brevemente en el puerto fronterizo de entrada de San Diego, California, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos estando embarazada de 7 meses. Declaró a los agentes de migración que quería dar a luz a su hija en territorio estadounidense para asegurarle automáticamente la ciudadanía norteamericana. La rechazaron en frontera, la regresaron a México y el episodio nunca pasó a mayores judiciales ni generó cargos en su contra. Hoy Alejandrina vive en Guadalajara, gestiona sus empresas legalmente constituidas, no tiene procesos abiertos en ningún país del mundo y representa el rostro civil más visible del apellido Guzmán en el siglo XXI mexicano. Quien sabe usar un apellido a tiempo lo convierte en franquicia antes de que se convierta en condena. Mientras la hermana administra marcas de ropa, los hermanos varones administraban un imperio de sustancias que movía miles de millones de dólares anuales. Y uno de ellos fue el primero en caer 2 veces por la misma maquinaria estatal. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, nació en 1990, hijo del segundo matrimonio del Chapo con Griselda López Pérez, hermano menor de Edgar y hermano carnal de Joaquín. Tras la muerte de su hermano mayor en 2008 y la caída definitiva del padre en 2016, Ovidio se convirtió en una de las cabezas operativas de la facción conocida como Los Chapitos. Su rol específico, según los expedientes de la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, era la coordinación de la producción y exportación de sustancia sintética hacia Estados Unidos, sustancia cuya crisis sanitaria ha provocado más de 100,000 muertes anuales en territorio norteamericano. Su nombre se convirtió en titular mundial el 17 de octubre de 2019. Ese día, fuerzas federales mexicanas lo capturaron en una casa de seguridad de Culiacán. Lo que siguió fue una escena sin precedentes. Los Chapitos respondieron con una ofensiva militar urbana de 4 horas que paralizó la capital sinaloense. Bloqueos en avenidas con camiones atravesados, vehículos incendiados, tiroteos contra patrullas del ejército, familias de militares amenazadas en sus domicilios. El presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio para detener el caos. El episodio, bautizado como el primer culiacanazo, demostró en directo que el cartel era capaz de doblegar al Estado mexicano en cuestión de horas. Ovidio volvió a la sombra durante 3 años. El 5 de enero de 2023, las fuerzas federales lo capturaron de nuevo con un operativo militar mucho mayor que desplegó helicópteros artillados sobre Culiacán. 29 personas fallecieron en los enfrentamientos. El 15 de septiembre de ese año, Ovidio fue extraditado a Estados Unidos. Quedó recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, esperando juicio por 5 cargos federales que incluían tráfico de sustancia sintética, lavado de dinero y posesión de armas automáticas. Pero la historia dio un giro inesperado en 2025. El 6 de mayo, los abogados de Ovidio anunciaron que su cliente había alcanzado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Federal. Era la primera vez que un hijo del Chapo llegaba a un acuerdo de este tipo con el gobierno de Estados Unidos. El 11 de julio, vestido con mono naranja, Ovidio compareció ante la jueza Sharon Johnson Coleman en Chicago y se declaró culpable de 4 cargos. 2 de tráfico de sustancias, 1 de lavado de dinero y 1 de empresa criminal continua. El acuerdo incluía pagar $80 millones en restitución y cooperar activamente como testigo protegido, aportando información sobre rutas, laboratorios, contactos políticos y estructuras financieras que sus propios hermanos seguían operando desde Sinaloa. 5 días después, el 16 de julio, el Buró Federal de Prisiones lo retiró de su registro público oficial. Fue trasladado a un sitio confidencial fuera del sistema penitenciario tradicional bajo el Programa Federal de Protección de Testigos Colaboradores. Hoy, Ovidio Guzmán ya no está en una celda convencional. Vive bajo identidad protegida en algún lugar de Estados Unidos no revelado públicamente. Su sentencia formal está prevista para finales de 2026. Los analistas estiman que cumplirá entre 5 y 7 años efectivos en lugar de la cadena perpetua que enfrentaba al inicio del proceso. El hijo del Chapo que el padre liberó con un Culiacán entero ardiendo detrás terminó libre por hablar. Hasta aquí hemos visto a un hijo eliminado por los suyos, a uno invisible en Guadalajara, a una hija con franquicia comercial y a uno encerrado que negoció su libertad cooperando desde una corte de Chicago. Lo que viene es exactamente lo contrario.
el hijo que nunca pisó una corte ni firmó un acuerdo. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo. Nació el 17 de mayo de 1986, hijo del primer matrimonio del Chapo con Alejandrina Salazar. Es hermano de César y de Iván Archibaldo. Mientras Ovidio y Joaquín eran las cabezas mediáticas, los hermanos Guzmán Salazar manejaban el aparato militar y financiero del cartel desde la sierra con un perfil mucho más bajo y una disciplina que las autoridades estadounidenses han descrito como meticulosa. La justicia estadounidense lo señala como uno de los principales responsables de la importación de precursores químicos para la producción de sustancia sintética, llegados desde China a los puertos del Pacífico mexicano. Coordina junto a su hermano la logística de envíos hacia ciudades estadounidenses donde la sustancia llega convertida en pastillas que imitan medicamentos legales. El Departamento del Tesoro lo sancionó formalmente en 2018. La DEA lo colocó en su lista de los más buscados. En febrero de 2017, Alfredillo y su hermano Iván Archibaldo cenaban en un restaurante de Puerto Vallarta llamado La Leche, cuando un comando armado del cartel de Jalisco Nueva Generación irrumpió en el local y se los llevó junto a otros 5 acompañantes. Un comando externo los rescató horas después, dejando al menos 3 víctimas. El episodio confirmó que los hijos del Chapo eran perseguidos no solo por el Estado y la DEA, sino también por los carteles rivales que querían ocupar el espacio que su padre había dejado vacante. Sobre la cabeza de Jesús Alfredo pesa hoy una recompensa oficial del gobierno estadounidense de $10 millones, ofrecida por el Departamento de Estado por cualquier información que conduzca a su arresto. Es oficialmente uno de los 10 prófugos prioritarios de la DEA a nivel global. Las autoridades creen que se mueve entre los municipios serranos de Sinaloa y Durango, protegido por células armadas y por una red de vigías que cubren cada carretera y pista de aterrizaje que entra y sale de Culiacán. Los expedientes federales lo acusan formalmente de empresa criminal continua, conspiración para importar y traficar sustancia sintética, posesión de armas de guerra y lavado de dinero a escala internacional. Según fuentes citadas por Los Angeles Times, Alfredillo ha mantenido conversaciones discretas con autoridades estadounidenses durante el último año explorando una posible entrega negociada, pero la decisión final depende de las condiciones que consigan Ovidio y Joaquín en sus audiencias de sentencia previstas para 2026. Si los términos resultan favorables, la puerta del acuerdo se abre para él. El hijo más silencioso del Chapo lleva 20 años calculando mientras otros caen a su alrededor. Y mientras él calcula desde la sierra, su hermano mayor sigue siendo el más casado de todos los prófugos de América Latina. El que de momento no ha caído ni una sola vez de forma definitiva. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito. Nació el 15 de agosto de 1983 en Culiacán, Sinaloa. Es el mayor de los hijos varones vivos del Chapo y desde la extradición definitiva de su padre en enero de 2017, el verdadero líder operativo de la facción del cartel que lleva el apodo familiar. La DEA lo cataloga como objetivo prioritario absoluto en toda su lista de buscados. El gobierno estadounidense mantiene sobre su cabeza una recompensa oficial de $10 millones. El gobierno mexicano lo busca con todos sus recursos federales y militares disponibles. Los cargos que enfrenta en tribunales estadounidenses incluyen empresa criminal continua, conspiración para importar y traficar sustancia sintética, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos y conspiración de lavado de dinero a escala internacional. Y sin embargo, a la fecha de este vídeo, Iván Archibaldo sigue libre, prófugo, operando desde algún punto de la geografía sinaloense sin que nadie haya logrado ponerle unas esposas. Su trayectoria criminal registrada arranca oficialmente el 13 de febrero de 2005, cuando policías municipales, federales y efectivos militares interceptaron un BMW X5 color tinto en una avenida de Zapopan, Jalisco, en el que viajaba junto a otros 2 jóvenes. Fue detenido y acusado formalmente de lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Pasó 3 años en un penal mexicano hasta que un juez federal lo liberó en 2008 por falta de pruebas suficientes para sostener los cargos. Desde aquella fecha no ha vuelto a pisar una celda, ni ha sido detenido formalmente por ninguna autoridad de ningún país. En octubre de 2019 coordinó personalmente el primer culiacanazo, ordenando la ofensiva militar urbana que obligó al gobierno mexicano a liberar a su medio hermano Ovidio en cuestión de horas. En enero de 2023 sobrevivió al segundo culiacanazo. En julio de 2024 sobrevivió a la guerra civil interna desatada dentro del cartel tras la traición de su medio hermano Joaquín contra el Mayo Zambada.
Una guerra que ha dejado en Sinaloa alrededor de 1.200 víctimas mortales y 1.400 desaparecidos, según las cifras oficiales del gobierno mexicano hasta finales de 2025. Pero el episodio más cinematográfico de toda su vida de prófugo ocurrió el 19 de febrero de 2025. Un operativo militar mexicano de gran envergadura, en coordinación directa con inteligencia estadounidense proporcionada por la DEA, irrumpió a primera hora de la mañana en una casa de seguridad ubicada en la sindicatura de Tierra Blanca, zona rural del municipio de Culiacán. Iván Archibaldo estaba dentro de la vivienda según la información de inteligencia disponible. El operativo, según la reconstrucción publicada por The Wall Street Journal, fue meticulosamente planificado durante meses con seguimiento electrónico e interceptación de comunicaciones. Cuando los comandos militares entraron en la casa, encontraron una vivienda aparentemente vacía y sin ocupantes visibles. Solo había un detalle extraño que llamó la atención de uno de los agentes: un armario empotrado en el cuarto de baño que no encajaba con la arquitectura original del lugar. Detrás del armario apareció la boca de un túnel subterráneo de 700 metros de longitud, perfectamente acondicionado con ventilación artificial e iluminación eléctrica a lo largo de todo su recorrido. Iván Archibaldo lo había recorrido completo minutos antes de la irrupción para salir a la superficie varias calles más allá del perímetro militar, donde lo esperaba su primo Jaciel Abdiel Guzmán Araujo, alias El Gabacho, hijo de su tío Aureliano Guzmán Loera, con un vehículo preparado para la huida. La operación capturó a su jefe de seguridad personal, Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, y a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, identificado como uno de sus operadores financieros más importantes y encargado de las redes de distribución internacional de sustancia sintética. Pero Iván Archibaldo se evaporó por el mismo recurso que su padre había convertido en marca de fábrica criminal durante los años 90 en la frontera de Tijuana: un túnel subterráneo. Como si el manual paterno se hubiera trasladado intacto a la generación siguiente, kilómetro a kilómetro bajo la tierra de Sinaloa. 3 meses después, en mayo de 2025, otro jefe de seguridad suyo, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, cayó eliminado en un enfrentamiento con fuerzas federales. En octubre del mismo año cayó también Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias El Morral, líder de una célula de pistoleros que operaba en Culiacán bajo sus órdenes directas. El cerco se estrecha operación a operación. La red de protección personal se adelgaza mes a mes. Hoy, Iván Archibaldo Guzmán Salazar sigue siendo oficialmente el hombre más buscado por las autoridades estadounidenses en todo el hemisferio occidental. Tiene 42 años, lleva más de 15 años sin pisar una cárcel ni dejarse fotografiar por nadie que no sea de su círculo inmediato. En diciembre de 2025, la OFAC identificó públicamente a su esposa como Zulema Lindoro, la primera vez que las autoridades revelaban la identidad de la pareja del Chapito. Las series sobre el cartel lo ficcionalizan, los corridos lo cantan. Pero el hombre real se mueve, según informes de inteligencia recientes citados por periodistas especializados, entre las montañas de Tamazula, en la zona serrana de Durango, y las casas de seguridad del Valle de Culiacán, protegido por un círculo de hombres armados cada vez más reducido y más nervioso. Los analistas creen que su captura es cuestión de meses. Él lleva años desmintiéndolos en silencio con cada amanecer. Y mientras él huye por la sierra, su medio hermano hizo algo que nadie en la historia del cartel de Sinaloa esperaba ver jamás. Y ahora llegamos al último de esta lista, al que dejamos para el final por una razón muy concreta: Joaquín Guzmán López, la traición que rompió el cartel. Nació en 1986, hijo del segundo matrimonio del Chapo con Griselda López Pérez. Es hermano carnal de Ovidio el Ratón y del eliminado Edgar Guzmán López. Dentro de la estructura operativa de los Chapitos, Joaquín era considerado durante años un perfil de segunda línea, menos expuesto mediáticamente que sus hermanos mayores, dedicado más a la coordinación financiera y a las relaciones internacionales del cartel que a la guerra de calle visible. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense lo había incluido en sus sanciones formales en 2021 como participante en operaciones de tráfico de sustancias. Pero su nombre se mantuvo relativamente discreto en la prensa y en los expedientes judiciales públicos, hasta el 25 de julio de 2024. Esa tarde, un jet privado aterrizó inesperadamente en un pequeño aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a escasos kilómetros de El Paso, Texas. A bordo del avión viajaban 2 hombres. Uno era Joaquín Guzmán López,
El otro era Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, el cofundador histórico del Cartel de Sinaloa, el socio original del Chapo durante 40 años de operaciones conjuntas, el hombre que había sido considerado el patrón más intocable del crimen organizado mexicano durante 4 décadas consecutivas. Jamás detenido formalmente, jamás extraditado, jamás siquiera fotografiado en libertad por una cámara de prensa durante todo ese tiempo. Los 2 hombres fueron arrestados al pisar la pista de aterrizaje por agentes federales estadounidenses que los esperaban con las esposas preparadas. El Cartel de Sinaloa se partió en 2 mitades irreconciliables en cuestión de horas. La versión inicial fue confusa y contradictoria. Frank Pérez, abogado del Mayo Zambada, denunció públicamente en cuestión de días que su cliente había sido secuestrado por la fuerza dentro de territorio mexicano. Aseguró en declaraciones a CNN y a medios internacionales que Joaquín Guzmán López lo emboscó en una reunión privada, lo redujo con 6 hombres vestidos con uniformes militares falsos, lo tiró al suelo, lo esposó, lo sedó con sustancias inyectadas y lo subió por la fuerza al avión que despegó rumbo a la frontera norte sin que el viejo capo supiera en ningún momento cuál era el destino real de aquel vuelo. Joaquín se entregaba voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, sí, pero llevaba al Mayo como ofrenda de negociación. Una traición sin precedentes en medio siglo de historia del Cartel de Sinaloa. Durante más de un año, Joaquín mantuvo en todas sus comparecencias judiciales una declaración formal de inocencia. Pero el 1 de diciembre de 2025, en la Corte del Distrito Norte de Illinois en la ciudad de Chicago ante la jueza Sharon Johnson Coleman, cambió oficialmente su declaración en una audiencia que duró menos de 1 hora. Se reconoció culpable de conspiración para tráfico de sustancias ilegales y de operar una empresa criminal continua bajo la ley federal estadounidense. Y en el documento de declaración de culpabilidad que selló definitivamente el caso, admitió por escrito, con detalle operativo preciso, cómo se ejecutó paso a paso la captura del Mayo Zambada. Según su propia declaración jurada, Joaquín había atraído al Mayo a una reunión en territorio mexicano bajo el pretexto de resolver un supuesto desacuerdo interno entre facciones del cartel. Le dijo que su presencia era necesaria para mediar. En la habitación del inmueble donde se celebraría la reunión, Joaquín había mandado retirar previamente una ventana grande sin que el Mayo lo supiera. Los hombres armados entraron por esa abertura abierta cuando el viejo capo estaba sentado dentro de la habitación. El Mayo fue tirado al suelo, esposado, sedado y trasladado en estado semiconsciente al avión que despegó directamente hacia Nuevo México. La declaración judicial de culpabilidad reconoció con todas las letras que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, traicionó al socio histórico más antiguo de su propio padre para negociar él mismo un acuerdo favorable con la Fiscalía estadounidense. Su sentencia mínima acordada es de 10 años de prisión. La audiencia de sentencia, originalmente prevista para junio de 2026, fue reprogramada el pasado mes de mayo para el 31 de agosto de 2026. Pero dado su valor extraordinario como testigo cooperante y como pieza clave del programa de protección federal, el periodista especializado Jesús Esquivel declaró textualmente a Infobae en junio de 2025 sobre Joaquín y Ovidio: "Jamás los volveremos a ver". Joaquín cumplirá su pena en un sitio confidencial bajo identidad protegida permanente, fuera del sistema penitenciario convencional. Desde octubre de 2024, su nombre ya no aparece en el registro público del Buró Federal de Prisiones estadounidense. La traición de Joaquín no terminó en un avión ni en una corte de Chicago. Tras la captura del Mayo Zambada aquel 25 de julio, el Cartel de Sinaloa entró en la guerra civil interna más devastadora de toda su historia. Un enfrentamiento abierto y sin cuartel entre los Chapitos, dirigidos por Iván Archibaldo desde la clandestinidad de la Sierra, y la facción de los Mayitos, encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, hijo del Mayo, que juró vengar públicamente la traición sufrida por su padre. Los números oficiales del gobierno mexicano dibujan una catástrofe humanitaria. 1,200 víctimas mortales y 1,400 desaparecidos en apenas 12 meses de enfrentamientos continuos. Pueblos enteros de Sinaloa convertidos en zona de guerra permanente con retenes armados en cada entrada. Toques de queda informales que mantuvieron escuelas cerradas durante meses consecutivos y vaciaron mercados y plazas comerciales en Culiacán. El propio gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente, tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada en agosto de 2025, que el Cartel de Sinaloa había sido decapitado como estructura operativa unificada.
Y el hombre que detonó todo eso vive hoy en algún lugar protegido de Estados Unidos del que probablemente no salga jamás. Sin cadena perpetua, sin extradición pendiente, sin nombre público ni registro carcelario. El hijo del Chapo que entregó al socio del Chapo para comprarse una sentencia menor y una vida nueva bajo un nombre que nadie conocerá. 10 hijos reconocidos del capo más perseguido del siglo XXI. Uno eliminado por error de los propios sicarios de su padre en un estacionamiento de Culiacán con 500 disparos de fusil. Uno invisible firmando facturas en una oficina de Guadalajara. Una hija convertida en franquicia comercial con el logotipo del apellido paterno estampado en sudaderas que se venden por internet. Uno declarado culpable cooperando desde una corte de Chicago a cambio de protección y una sentencia de 5 años en lugar de cadena perpetua. Uno prófugo en la sierra calculando si se entrega o resiste mientras la recompensa por su cabeza sigue creciendo. Uno fugado por un túnel de 700 metros con $10 millones de recompensa sobre su cabeza y un cerco militar que se cierra cada mes un poco más. Y uno que vendió al Mayo Zambada en un avión privado rumbo a Nuevo México para salvarse a sí mismo y destruyó de paso la organización que su padre tardó 40 años en construir pieza a pieza. La descendencia del Chapo se ha repartido en 7 direcciones distintas que el propio Joaquín Guzmán Loera no habría podido imaginar ni en sus peores noches de insomnio bajo la tierra del ADX Florence de Colorado. Quien funda un imperio con su sangre, también lo desmonta con ella.